Este es un caso de agresión, este es un caso serio, este es un caso donde hay una persona fallecida y hay consecuencias. Hay consecuencias, hay necesidad de alguien tomar el liderazgo, hay necesidad de alguien step up y decir, ok, estoy aquí. Y hay un revolú de sentimientos encontrados. Así que vamos a empezar. Vamos a ver, el comentario lo dejaron hace 4 meses. Para el tiempo que veas este video, bueno, ya fue hace tiempo, pero ahorita está serio, porque dice, necesito ayuda, mis perros, mis perros más chicos atacan al viejito y lo lastimaron. Nunca había pasado en 5 años. Mi esposo falleció hace unos meses y comenzaron a gruñirse y a atacarse y atacan al más viejito. Dice necesita ayuda. Su nombre es Gabriela Moya 8603. Dice necesita ayuda porque los perros están atacando, atacaron al más viejito y se están atacando entre ellos. Esto es serio. Esto es bandera roja. Esto es serio. ¿Qué sucede? Cuando una persona muere en la familia, hay un sube y baja de sentimientos porque recordamos a la persona con mucho dolor, también recordamos sus buenos momentos y vamos up and down, para arriba y para abajo con los sentimientos. Como ya te dije anteriormente, el perro te observa, pero no te observa por la persona que sos, si sos exitoso, no sos exitosa, si sos un doctor, una doctora, no te observa por eso. No te observa por eso. Si sos una mala persona, no te observa por eso. Te observa por la energía que sos, por la energía que emanás, que representás. Entonces, cuando un fallecimiento sucede en la familia, nuestra energía se vuelve distorsionada. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de dolor, estamos en un momento no solo de dolor, en este caso es su esposo, eso es un momento de incertidumbre, de muchas cosas van a pasar. Entonces, los perros, por lo tanto, son animales con instintos, entonces por lo tanto van a reaccionar. Nosotros como humanos reaccionamos ante un fallecimiento, los perros van a reaccionar. No solo por el fallecimiento, sino porque, ok, ya no está la persona, cierta energía en la familia y la energía que queda está ahorita distorsionada y la leen como una energía débil. No hay nada de malo en eso, son animales, no tienen juicio, simplemente leen, ok, aquí hay una energía débil, alguien tiene que tomar el mando del liderazgo, alguien tiene que tomar el mando del líder, porque esta energía no es para un líder. Entonces no estoy culpando en este momento a Gabriela Moya, simplemente la situación se dio. Muchas veces nos toca hacer ejemplos para otros, para ayudar a otros. En este caso, Gabriela Moya nos va a ayudar, nosotros le vamos a ayudar y nos va a ayudar porque nos está dando el ejemplo de qué es lo que sucedió. Entonces, ¿qué sucede? Van a atacar por instinto, van a atacar al más débil de la manada, al viejito, y después se van a comenzar a atacar entre ellos para quitar todo obstáculo. Primero atacan al más débil para quitar obstáculos en la manada. Aunque parezca así, o escuche bien así rudo y todo, así es como funciona el mundo animal de los perros. Van a atacar al más débil de la manada para deshacerse de él y después van a comenzar a pelear por el liderazgo. ¿Cómo se evita todo esto? ¿Cómo se evita todo esto? ¿Cómo podemos hacer para quitar todo esto que no suceda? Gabriela tiene que step up, Gabriela tiene que volverse el líder de esta manada. Porque bien interesante, y gracias Gabriela que lo hayas mencionado, que lastimosamente tu esposo falleció y posiblemente, voy a asumir, no me gusta asumir, pero vamos a asumir que, imagino que él ha de haber sido una energía bastante neutra y que dominaba esta manada, que ahorita no encuentran esa energía y en cambio se encuentran con la energía de Gabriela que está en normal, en un momento tumultuoso donde muchos sentimientos encontrados, mucho dolor, mucho esto, mucho aquello. Entonces ellos van a
ellos tienen que seguir a un líder y ellos van a tener que decidir quién va a ser el líder de ellos. ¿Y cómo lo van a decidir? Golpeándose, lastimándose hasta que uno de ellos sobresalga. Porque ahorita todo el mundo va a tomar el liderazgo, todo el mundo va a querer tomar el liderazgo. Entonces, lo mejor es que venga el humano y que tome ese liderazgo. Y Gabriela, lo que tenés que hacer ahorita, que se están peleando, es poner tus energías. Estás en una oportunidad en tu vida de controlar tus energías, ponerlas al medio, ponerlas al medio y dominar esta manada, como debe ser. Dominar esta manada en el sentido de que se están peleando, vas, los separás y a todos tus perros a la hora de comer. A la hora de comer los vas a hacer que se sienten, los vas a hacer que te obedezcan para todo y todo lo vas a hacer de una manera tranquila, pasiva, sin gritar, sin nada. Vuelvo a la escena esta, se están peleando, los separas sin gritar, sin nada y haces que se sienten y que esperen ahí hasta que les digas que se muevan. Si te toca poner uno de este lado, un humano o alguien que te ayude acá y poner el otro del otro lado, perfecto, que no se vean, simplemente que te vean a vos, que se sienten y que te vean a vos, pero que no se vean entre ellos cuando los acabas de separar, que te vean a vos, ¿ok? Entonces, eso es lo que vas a tener que hacer. Te digo lo de la comida porque es el lugar donde vas a tomar ventaja de la situación. ¿Por qué? Porque ellos quieren la comida, ellos quieren comer. Entonces vas y con la comida, haciendo ruido con la comida, a ver, ¿dónde tengo algo que haga ruido? Bueno, haciendo ruido con la comida, con el plato de comida, vas y los haces que se siente uno por uno y el que esté más tranquilo, a ese le vas dando de comer primero y el otro que se mueve, ¡hey! Ahí vas a comenzar a ganar el liderazgo. Y todo esto tiene que ser de una manera pasiva y tranquila, porque si no vas a perder a todos tus perros. A todos. Porque como te dije, primero se van a deshacer del viejito y después van a comenzar a darse entre ellos. Caminatas sería importantísimo. Si podés ir aquí a mi canal y ver la caminata estructurada y seguir los pasos de la caminata estructurada y hacerlo con un perro a la vez, sería magnífico si querés quedarte con todos los perros. Algunas veces es difícil por los estilos de vida que tenemos, cuesta caminar todo un montón de perros, pero hay sacrificios que se deben hacer por lo menos por una o 2 semanas y después ya vas a ser capaz de caminarlos a todos juntos a la misma vez. Pero una de las grandes ventajas va a ser a la hora de comer, porque ¿cómo te explico esto? Porque tenés algo que ellos necesitan. A la hora de comer tenés algo que ellos necesitan, la comida. Entonces es tu momento de brillar, es tu momento de ser el líder y hacerlos que esperen. Hacer que tu perro espere es mostrar liderazgo, porque se va a hacer la acción hasta que digas, este es el momento, ahora vas a comer. Entonces ahí vas a mostrar liderazgo, ahí les vas a mostrar una energía que ellos no han visto ahorita. Entonces, sé fuerte, la vida te lo está pidiendo y yo sé que puedes hacerlo, yo sé que puedes lograrlo. Quiero que me dejes comentarios para ver cómo estás siguiendo la situación y para darle seguimiento, y quisiera poder ayudarte más por la situación en la que estás pasando, pero sé fuerte y sé que puedes lograrlo antes de que se desbaraten entre ellos. Paciencia, respirar, agarrar la comida, le servís, alguien está brincando, el que esté brincando no come sino hasta que se calme, obviamente, y entonces vas a comenzar, y mientras le estás sirviendo estás moviendo el plato para crear esa emoción y ahí mismo corregirlo. ¿Por qué? Porque yo puedo mover el plato todo el día y nadie tiene que estar saltando. ¿Por qué? Porque soy el líder. Entonces, viste, con esto no necesitas pelear con ellos como se pelean ellos, pero sí estás marcando la línea que ellos andan buscando. Porque ellos andan buscando a alguien que les diga, esta es la línea, tranquilos, no tienen por qué matarse, no tienen por qué pelearse entre ustedes, esta es la línea, este es el líder y ustedes van a estar bien. Es todo lo que quieren.
no se odian entre ellos. Es instinto que tiene que desarrollarse si no existe un líder. Pero es tu oportunidad, Gabriela, de brillar. Por favor, déjame comentarios abajo de cómo va a ser la situación, cómo va siguiendo y todo, porque tu caso es en cierta manera un poquito fácil, porque sabemos el origen, sabemos por qué se dio, pero estás a buen punto de corregirlo. Así que por favor, déjame comentarios, todo lo que puedas, con gusto yo te sigo ayudando con lo que sigamos, con lo que va avanzando y todo eso, ¿ok? Así que hasta la próxima, gracias, suscríbete y dale like y compartirlo para alguien que esté necesitado de esta información. Compartírselo. Es muy importante que podamos regar esta información para que ayudemos a más, porque estamos ayudando a más y más perros cada vez. Estamos cambiando el mundo, estamos siendo parte de este movimiento, todos juntos, todos nosotros estamos siendo. Así que hagámoslo. Imagínate un mundo mejor para los perros. Eso sería ideal. No sería ideal, va a ser ideal gracias a ustedes. Hagámoslo. Gracias y hasta la próxima.